Cuando, cuando se fundó la ILPS, fue un periodo con muchos momentos difíciles para el movimiento comunista y para la liberación social. Hace 25 años el mundo enfrentó una coyuntura difícil. Hemos visto cómo se impuso el dominio exclusivo del imperialismo de Estados Unidos ante el colapso de la Unión Soviética y la derrota del socialismo en China. Bajo la bandera de la globalización neoliberal, la explotación y el despojo imperialista se impuso. La pobreza, la desposesión, la guerra y la inequidad se impuso en todo el mundo y se sintió con mucha fuerza para las mayorías globales. Pero en ese momento específico de fragmentación eh, y de, eh, y de pérdidas, es ese momento donde la ILPS decidió juntarse para unir las masas contra el imperialismo y todas las formas de reacción. La ILPS se volvió un espacio de solidaridad, claridad política y luchas coordinadas. Nos ha permitido mantener el fuego de la resistencia, especialmente en condiciones adversas. Sin embargo, hoy las condiciones del imperialismo ya no son las mismas. Es decir, el imperialismo de Estados Unidos sigue agresivo, pero ya no está sin ser desafiado. Está imponiendo la violencia, intentando mantener el dominio unipolar en un mundo multipolar. Una situación de inestabilidad que ha intensificado la militarización y las rivalidades interimperios, pero al mismo tiempo ha abierto nuevas condiciones que están madurando para la solidaridad y para la resistencia, así como las luchas revolucionarias. Por eso estamos acá hoy, para escuchar er- eh, movimientos del mundo de Asia-Pacífico, Canadá, América Latina, el Caribe y Europa, para entender cómo los pueblos están enfrentando al imperialismo y sus caras cambiantes en su región. Cuando escuchamos hablar de nuestros compañeros en Asia, en África, escucharemos también nuestros compañeros de Asia Occidental, África y Estados Unidos en el próximo webinario de junio. Por ahora quisiera invitar a nuestro primer panelista de Filipinas, que está con la Alianza Bayon y coordina la ILPS en Filipinas. Quisiera dar la palabra a nuestro camarada Arnold Padilla. Good morning from Manila. Muy buenos días desde The Manila. growing crisis of monopoly La capitalism in crisis cada vez Asia más profunda del and over the years in capitalismo the Asia-Pacific monopolista region ha marcado los has últimos been 25 años en la región characterized by Asia-Pacífico. Esta crisis se ha tensions caracterizado por el between agudizamiento de las contradicciones between entre the Estados United Unidos States and y China, China, como lo the acabamos de decir. intensification of La military intensificación de la interventions in militarización y la Myanmar, represión and at the same fascista. time Y the al mismo tiempo, el resurgence of resurgimiento de fascism la in resistencia Asia. popular y la lucha The revolucionaria. Asia-Pacific has become both La región se ha an convertido tanto en un centro de interdependent and contradicciones a pressure interimperialistas center como en el for escenario principal de la geopolitical lucha power. antiimperialista. The fundamental El backdrop to trasfondo developments in fundamental de Asia los acontecimientos en is the resolved and Asia-Pacífico worsening crisis es of la crisis no monopoly resuelta y cada capitalism. vez más grave del The world capitalist capitalismo economy remains monopolista trapped in mundial. La prolonged economía peace, capitalista mundial sigue overproduction, atrapada en un and estancamiento crisis in its prolongado con worsening sobreproducción, ecological inestabilidad status. financiera y agravamiento de la The desigualdad monopoly y destrucción ecológica. hypercapitalist powers has failed to
La burguesía monopolista de las principales potencias capitalistas no ha logrado resolver la crisis de sobreproducción a pesar de décadas de reestructuración neoliberal, financiarización y militarización. En cambio, la carga de la crisis se ha trasladado a los trabajadores y a las naciones oprimidas a través de políticas de austeridad, de dependencia ante la deuda, acaparamiento de tierras, recursos, globalización neoliberal y guerras de agresión. El profesor José María Sison trazó cómo se desarrolló la contradicción actual entre Estados Unidos y China en los últimos 25 años. La restauración capitalista de China transformó el país en un importante centro de acumulación imperialista, manufactura orientada a la exportación y expansión capitalista. El imperialismo de Estados Unidos integró a China en la globalización neoliberal para expandir los mercados, reducir los costos de producción y mantener la rentabilidad en medio de la crisis. Estados Unidos subcontrató la manufactura a gran escala a China, mientras se concentraba y concentraba su capital en las finanzas, la alta tecnología y la producción militar. China, a su vez, utilizó la planificación estatal y las empresas estatales para acumular capital rápidamente, adquirir tecnología y expandirse a nivel mundial. Durante un tiempo, Estados Unidos y China colaboraron estrechamente en el marco de la globalización neoliberal. Estados Unidos veía a China como un socio rentable y un estabilizador de la economía capitalista mundial. La adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio hace 25 años simbolizó esta integración. Sin embargo, esta cooperación contenía en sí misma las semillas de la actual contradicción interimperialista entre Estados Unidos y China. El rápido ascenso económico de China la ha transformado gradualmente de un socio subordinado del imperialismo estadounidense a un rival estratégico. En los últimos 25 años, la política de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico ha evolucionado de un compromiso selectivo con China a una confrontación estratégica abierta. Durante la era de Bush, tras el 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo desplazó temporalmente a la rivalidad estratégica y Washington buscó la cooperación con Beijing, al tiempo que reforzaba las alianzas militares en todo Asia. Pero bajo la administración de Obama, el giro hacia Asia o reequilibrio señaló abiertamente un cambio hacia la contención del ascenso de China mediante el redespliegue militar, la creación de alianzas e iniciativas económicas como el Acuerdo de Cooperación Económica Trans-Pacífico. Bajo el mandato de Trump, la contradicción se agudizó dramáticamente hasta convertirse en una guerra comercial abierta, una guerra tecnológica y una confrontación geopolítica. Se tildó explícitamente a China de potencia revisionista, mientras que Estados Unidos lanzó guerra arancelaria, restricciones a los semiconductores, sanciones e intensificó los despliegues militares en el Indo-Pacífico. Bajo Biden y continuando hacia la segunda administración de Trump, la competencia estratégica se ha institucionalizado a través del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, AUKUS. La arquitectura militar de Indo-Pacífica, de bases ampliadas, despliegues de tropas, alianzas, redes, tecnologías y operaciones navales agresivas en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán. La región de Asia-Pacífico se ha convertido, por lo tanto, en el escenario central de la contradicción entre una potencia hegemónica en declive, que intenta desesperadamente preservar su posición dominante, y una potencia imperialista en ascenso, ambas en busca de mercados, recursos, campos de inversión, control estratégico y esferas de influencia. Esta agudización de la contradicción entre Estados Unidos y China se expresa de manera más concreta en Filipinas, que se ha convertido en uno de los principales estados de primera línea en la estrategia indopacífica de Washington, especialmente bajo el régimen de Marcos Jr. Estados Unidos ha consolidado y expandido rápidamente su control militar sobre el país a través de una red de acuerdos, despliegues de tropas y proyectos de infraestructura estratégica.
el Tratado de Defensa Mutua, MDT, entre Filipinas y Estados Unidos, el cual está cumpliendo este año 75 años, se ha puesto en práctica de manera agresiva a través de los acuerdos de fuerzas visitantes del 98, acuerdos de cooperación de defensa mejorada del 2014, para transformar a Filipinas en una plataforma principal en el Asia-Pacífico para la proyección del poder de Estados Unidos contra China. El MDT, el Tratado de Defensa Mutua, se actualizó aún más mediante las directrices bilaterales de defensa en el 2023 para hacerlo más relevante en el contexto del ascenso de China y la afirmación de la hegemonía del imperialismo de Estados Unidos. Además, se han abierto nuevas instalaciones que son la forma actual de las bases militares de Estados Unidos, las EDCA, en Filipinas, incluso en ubicaciones estratégicas frente a Taiwán, Mar de Filipina Occidental, lo que permite una mayor presencia rotativa de tropas de Estados Unidos y posicionamiento de armas, combustible, construcción de instalación militar, operaciones, vigilancia. Los ejercicios de guerra anuales de Balikatan se han convertido en algunos de los mayores ejercicios militares conjuntos en décadas. Incluyen no solo simulaciones de combate y sistemas de misiles, sino también la participación de potencias aliadas como Japón y Australia. Estos ejercicios de guerra bajo el mandato de Marcos Jr. ya no son un entrenamiento de rutina, sino que se han convertido en una plataforma para la preparación de una guerra de espectro completo. Por primera vez en la historia de los ejercicios militares de Estados Unidos en Filipinas, es la primera vez que se disparó un misil Tomahawk, utilizando un sistema de misiles Tifón durante un ejercicio de guerra de Balikatan. Hace apenas un par de semanas, según se informa, recorrió más de 600 kilómetros dentro del territorio filipino. Japón, socio secundario desde hace mucho tiempo del imperialismo de Estados Unidos en Asia-Pacífico, también lanzó misiles tierra-mar tipo 88 que recorrieron 75 kilómetros mar adentro desde una provincia norte de Filipinas. El lanzamiento real de un misil de largo alcance estadounidense en suelo filipino marca una nueva y peligrosa etapa de escalada de tensión militar en la región. Bajo el pretexto de la cooperación en materia de defensa y la seguridad regional, el imperialismo estadounidense está convirtiendo, de hecho, todo el archipiélago filipino en una base de operaciones avanzadas en preparación de una posible confrontación con China. Esta militarización amenaza directamente la soberanía filipina y arrastra al pueblo filipino a un peligro aún mayor de guerra interimperialista, además de avivar peligrosamente un escenario de guerra en todo Asia-Pacífico. La consolidación de Estados Unidos en Filipinas también avanza a través de mecanismos económicos y tecnológicos vinculados a su competencia estratégica con China. En los últimos años, la rivalidad entre las dos potencias se ha centrado cada vez más en el control de tecnologías avanzadas, semiconductores, inteligencia artificial, cadenas de suministro de minerales críticos. Es en ese contexto que Washington considera cada vez más que Filipinas es un país de importancia estratégica para su esfuerzo por contrarrestar a China y asegurar el dominio estadounidense en las tecnologías emergentes. Proyectos como el Corredor Económico de Luzón, promovido junto con Japón y otros aliados, tienen como objetivo integrar la infraestructura clave de Filipinas: puertos, ferrocarriles, sistemas logísticos, redes energéticas, zonas industriales en la arquitectura económica más amplia del Indo-Pacífico, liderada por Estados Unidos. El corredor económico de Luzón desempeña un papel significativo en la alianza global Pax-Silicia establecida por Estados Unidos en diciembre de 2025 para asegurar las cadenas de suministro, tecnologías globales y lograr un dominio en la era de la inteligencia artificial con fines militares y industriales. Pax Silicia representa un desafío directo del imperialismo estadounidense al dominio actual de China. En los sectores, en varios sectores, como la inteligencia artificial. En la actualidad, la alianza cuenta con 16 miembros, incluidos
los países considerados como aliados de Washington, Australia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Filipinas e India. within a so-called economic security zone in the Philippines Luzon Economic Corridor. The economic security zone is the La first Paxilia se está implementando ahora de manera agresiva dentro de la denominada zona de seguridad económica en el corredor económico de Luzón en Filipinas. the La zone zona de is seguridad económica es el more than primer 1,000 proyecto hectares or more than 1,600 concreto sobre el terreno con un despliegue land de este that is alcance. seeking to Una be zona que abarca alrededor de 4.000 acres it will o ensure más de safe 1.600 hectáreas de extraterritorial terreno de Estados Unidos con propiedad diplomática sobre la cual gozará de inmunidad y derechos extraterritoriales. Esto significa que Filipinas cederá el control soberano sobre su territorio a Estados Unidos, lo que subraya que la zona de seguridad económica no es meramente un centro de inversión, sino que tiene una importancia estratégica en materia de seguridad para el imperialismo estadounidense. Formalmente se informa que Filipinas rechazó la solicitud de Estados Unidos, pero al parecer siguen las negociaciones. En cualquier caso, el hecho es que una enorme extensión de tierras filipinas se utilizará para la producción bélica del imperialismo de Estados Unidos, lo que profundizará el control de las empresas extranjeras sobre sectores estratégicos de la economía filipina, intensificará el saqueo de nuestros recursos naturales, seguirá desplazando a nuestras comunidades y encerrará aún más al país en una estructura económica dependiente y compradora. Recuerden que las 1.600 hectáreas de esta zona de seguridad económica solo albergarán las instalaciones de producción y procesamiento. Sin embargo, las materias primas, es decir, los minerales críticos, se obtendrán de decenas de miles de hectáreas más de minas en todo el territorio filipino. A principio de este año, Estados Unidos firmó un acuerdo bilateral sobre minerales críticos con Filipinas para asegurar su cadena de suministro tecnológico. Estados Unidos ha firmado acuerdos bilaterales de este tipo con 22 países de todo el mundo, 8 de los cuales se encuentran en la región Asia-Pacífico, incluida Filipinas. Así, tanto militar como económicamente, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico se han convertido en nodos cruciales en la campaña de Estados Unidos para preservar su hegemonía imperialista global en medio de su rivalidad creciente con China. China ha surgido como una gran potencia imperialista que persigue su propia agenda expansionista. Las agresivas reivindicaciones de China en el mar de Filipinas Occidental, la militarización de islas artificiales, la penetración económica, la diplomacia de la deuda, explotación de recursos representan formas concretas de invasión imperialista. Su iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque se presenta como cooperación para el desarrollo, a menudo refuerza el capitalismo burocrático, incluyendo la corrupción masiva, la carga de la deuda y la influencia estratégica sobre los países más débiles. Los pueblos de Asia-Pacífico se enfrentan a un doble peligro de la continua hegemonía estadounidense y el creciente imperialismo chino. La contradicción entre estas potencias intensifica la militarización en toda la región. El mar de China Meridional se ha convertido en un importante punto de tensión. Taiwán sigue siendo un posible detonante de la guerra. El gasto militar en toda la región se ha disparado mientras que las tendencias fascistas y autoritarias crecen bajo el pretexto de la seguridad nacional. El peligro es que Filipinas y la región de Asia-Pacífico en general puedan convertirse en un campo de batalla para un conflicto directo o por poder entre potencias imperialistas rivales. Como advirtió el profesor Sison, los países y pueblos de Asia-Pacífico están en la línea de fuego directa en caso de que estalle un conflicto armado entre Estados Unidos y China. La región está cada vez más saturada de ejercicios militares, sistemas de misiles, patrullas navales, operaciones de inteligencia y cerco estratégico. En Filipinas, los sucesivos regímenes han explotado la contradicción entre Estados Unidos y China en beneficio de sus propios intereses compradores, sacrificando al mismo tiempo la soberanía nacional. Duterte, el anterior presidente, maniobró entre Washington y Beijing mientras profundizaba los lazos con ambos. Marcos Jr., el actual presidente, por su parte, que se ha alineado más abiertamente con Estados Unidos, concediendo un mayor acceso
a las bases militares. Y el EPS Filipina rechazó todo bando pro-estadounidense o pro-chino dentro de los sectores de la élite gobernante de Filipinas. Aboga por una política exterior independiente. El auge del autoritarismo en toda la región de Asia-Pacífico refleja también la intensificación de las contradicciones y la profundización de la crisis del imperialismo. Han surgido regímenes fascistas, protofascistas en la India, Filipinas, en otros países, donde la clase dominante recurre cada vez más a la represión para contener el descontento popular. Han proliferado las leyes antiterroristas, los sistemas de vigilancia, la estigmatización política y la militarización y los ataques contra los derechos democráticos. Al mismo tiempo, reconocemos que las contradicciones interimperialistas crean tanto peligros como oportunidades para los pueblos. Históricamente, las rivalidades entre imperialistas han debilitado el sistema global de dominación y ha creado apertura y oportunidades para las luchas antiimperialistas, los movimientos de liberación nacional y las fuerzas socialistas. Los últimos 25 años han sido los testigos de una creciente resistencia en todas sus formas a lo largo de Asia-Pacífico y el mundo. Trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, migrantes y naciones oprimidas han lanzado luchas contra el neoliberalismo, el fascismo, la destrucción ambiental, la militarización y la dominación imperialista. Estallaron levantamientos masivos en Indonesia, India, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Corea del Sur y Filipinas. Las huelgas generales, las movilizaciones campesinas, las protestas contra la guerra y los movimientos antifascistas se han extendido por toda la región. La resistencia armada contra el régimen reaccionario respaldado por Estados Unidos y por la liberación nacional persiste a pesar de la severa represión. Las protestas y los movimientos de solidaridad continúan expandiéndose, incluyendo las movilizaciones contra las guerras de agresión de Estados Unidos y de Israel contra Irán y el genocidio sionista en Gaza, con el apoyo del imperialismo estadounidense. Debemos señalar cómo el movimiento de solidaridad con Palestina se ha convertido en una movilización antiimperialista más definitoria de los últimos años. Millones de personas en toda la región de Asia-Pacífico a nivel mundial han denunciado el genocidio sionista respaldado por Estados Unidos. Ese movimiento demuestra la creciente internacionalización de la lucha de los pueblos. El profesor Sison caracterizó nuestro periodo actual como una transición hacia el resurgimiento de la revolución proletaria mundial. A pesar de las derrotas sufridas tras la restauración capitalista en China y el colapso de la Unión Soviética, las contradicciones fundamentales del capitalismo se han intensificado. El orden neoliberal no logró brindar estabilidad y prosperidad. En cambio, ha producido mayor desigualdad, catástrofe ecológica, fascismo y guerra sin fin. Como dijo el profesor Sison, la tarea estratégica es construir un frente único antiimperialista, mientras se mantiene un liderazgo proletario eh, de la, eh, de la lucha. Por eso estamos en contra de alinearse con ninguno de los imperios, sino que la lucha no consiste en elegir en imperios, sino en luchar por la auténtica liberación nacional, la democracia, la justicia social y el socialismo. Para el EPS de Filipinas, la perspectiva esencial es clara. El imperialismo sigue siendo el enemigo fundamental de los pueblos. El imperialismo estadounidense continúa siendo el principal agresor a nivel mundial, mientras que el imperialismo chino emerge como un rival, un ascenso que busca su propia esfera de dominio. La agudización de las contradicciones entre ellos aumenta el riesgo de guerra, el fascismo, incluso en Asia-Pacífico. Sin embargo, estas mismas contradicciones también crean condiciones propicias para fortalecer un amplio movimiento global contra el imperialismo. Como frente principal en este periodo histórico de intensificación de las contradicciones antiimperialistas, la región de Asia-Pacífico será un campo de batalla decisivo en la lucha global de los pueblos contra el imperialismo. La región alberga tanto ambiciones imperialistas en rápida expansión como algunos de los movimientos populares más militantes del mundo. El futuro no dependerá únicamente de las maniobras de las potencias rivales, sino de la capacidad
de los pueblos oprimidos y explotados para organizarse de manera independiente y librar una lucha sostenida. Esto requiere fortalecer nuestras luchas multisectoriales contra la explotación neoliberal por la tierra, una reforma agraria genuina, real y desarrollo rural, por la defensa de las tierras ancestrales, contra el saqueo y la destrucción de la naturaleza, y contra la militarización, el fascismo y la guerra imperialista. Requiere solidaridad internacional entre los pueblos que resisten el imperialismo en todas sus formas. Hoy, uno de los desafíos más urgentes es construir, fortalecer y expandir de manera agresiva nuestro movimiento y lucha global contra la guerra y el saqueo imperialista y por una paz justa y duradera. Debemos, de manera incansable, educar pacientemente a los sectores más amplios del pueblo en que el imperialismo significa guerra y preparativos para la guerra, como declaró Lenin en su famosa frase. Y por lo tanto, la lucha contra la guerra y la búsqueda de una paz justa y duradera son inseparables de la lucha antiimperialista. Solo a través de una educación inquebrantable podemos transformar la creciente resistencia espontánea contra la guerra y el saqueo imperialista en un movimiento antiimperialista organizado y una lucha revolucionaria capaz de avanzar hacia la verdadera liberación y un futuro socialista. Muchas gracias. Muchas gracias a Arnold de Padilla de la ILPS de Filipinas que presentó la región Asia-Pacífico. Compañero, camarada Arnold, les agradecemos y les agradecemos de recordar las palabras de José María Sison y su y sus análisis analíticos de la situación, como lo, lo expuso Arnold, lo cual no fue solo un aporte teórico, sino un aporte concreto a la lucha en Filipinas y en Asia. Y así es que honramos su legado en el terreno, organizándonos, reafirmando la unidad de la teoría y de la práctica, la cual permite expandir nuestra lucha contra el imperialismo. Entonces, desde Filipinas, vamos a seguir. Entonces, vamos a escuchar primero nuestro camarada de América Latina. Un segundo. Desde Unidad Cívica. Es miembro de la ILPS de México. Entonces le vamos a dar la palabra a Pablo. Nada de lo que es útil a la sociedad es posible sin los trabajadores. Felipe Carrillo Puerto, dirigente indígena socialista mexicano. Nada podrá contra esta avalancha del amor. Nada podrá contra esta avalancha de la vida. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Y nada podrá contra la vida porque nunca, jamás nada pudo contra la vida. Poeta revolucionario guatemalteco Otto René Castillo. Fraternal Greeting Companions from Querétaro, México. Queridos camaradas, compañeras y compañeros de nuestra gloriosa Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, me honro darles un saludo y abrazo
de nuestros capítulos en nuestra bella, vasta y oprimida América Latina, de las organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina y Bolivia, para enviarles nuestro mensaje esencial de análisis de la situación de nuestro continente, del río Bravo a la Patagonia. Honramos a nuestro compañero Sergio Abad, con su nombre de lucha y batalla, Pascual Duarte, que partió el pasado 8 de agosto de 2025 de esta dimensión como nuestro vicepresidente para América Latina y el Caribe. Lo manteníamos presente en nuestra lucha de liberación, el imprescindible futuro socialista. En la historia de nuestra formación antiimperialista en estos 25 años, un cuarto de siglo, América Latina hemos resistido y alzado la voz de la rebelión contra la imposición del neoliberalismo del sistema capitalista y ahora con mayor fuerza ante la nueva embestida imperialista neocolonialista yanqui, encabezada por el ultrafascista, racista, supremacista y progenocida Donald Trump contra nuestros territorios y pueblos. Somos pueblos forjados en la resistencia de reinos, monarquías opresoras, el amo explotador invasor de nuestros territorios originales, nuestros pueblos amantes de la madre tierra como centro de la vida colectiva, su cosmovisión y cultura, con ejércitos valientes que la defendieron la tierra, sus lenguas de belleza fónica poética. Fuimos víctimas de la guerra colonial que no solo invadió, despojó y saqueó territorios, nos encadenaron siglos. Además, cometieron uno de los holocaustos, genocidios más atroces de la historia de la humanidad. Decenas de millones de nuestras hermanas y hermanos fueron asesinados con métodos crueles. Nuestros pueblos se levantaron para romper las cadenas, rompiendo relativamente de las monarquías absolutistas de Europa. Desde entonces irrumpió el nuevo dominio de los Estados Unidos en la primera etapa de su formación como Estado capitalista, con el surgimiento de la Revolución Industrial, el nuevo imperio político, económico y militar de los Estados Unidos con la doctrina Monroe del quinto presidente James Monroe. En su doctrina América para los americanos, los yanquis la han aplicado América para los Estados Unidos. Nuestro país, nuestra patria y nación multiétnica y cultural de México, fue el primero que sufrió este nuevo proceso expansionista y de dominación, con la falsa independencia de Texas en 1836. Residentes estadounidenses, con la colaboración de traidores, separaron este Estado de México y anexarlo a los United States, y en 1946-48 se lleva a cabo la guerra con la colaboración del traidor de Antonio López de Santana, en que se entrega el 55% de nuestro territorio original. Los pueblos de Centroamérica y el Caribe y Sudamérica los declararon zonas exclusivas de influencia de United States. El siglo XX lo iniciaron Estados Unidos imponiendo su política de gran garrote, que tuvo como primera muestra la separación de Panamá de la patria República de Colombia y la construcción del Canal de Panamá. El siglo XX se caracterizó por la imposición territorial y de intereses de empresas transnacionales, destacadamente la United Front Company, las guerras bananeras y la invasión al hermano pueblo de Nicaragua, con la heroica resistencia de Sandino, fueron el ejemplo para lo cual crearon el Satán, el fantasma del comunismo. Fueron alineados supuestos gobiernos democráticos. Ante la revolución en nuestro país, promovió la ejecución de los dirigentes más revolucionarios de la misma: Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa, único jefe militar que hizo una incursión militar exitosa en su territorio, Columbus, 16 de marzo de 1916, y nuestro gran guía, Felipe Carrillo Puerto. Inició la atroz era de las dictaduras militares pro-yanquis,
Los pueblos salvadoreño y nicaragüense lo sufrieron con la imposición de sanguinarios regímenes fascistas de Maximiliano García, que cometió la masacre de enero de 1932, más de 30,000 campesinas y campesinos ejecutados, y la dinastía iniciada por Anastasio Somoza en recompensa al asesinato de Sandino. Este modelo se extendió gran parte del siglo XX. La CIA promovió golpes de Estado de presidentes electos democráticamente: Jacobo Arbenz de Guatemala, Juan Domingo Perón en Argentina, Juan Bosch en República Dominicana, Salvador Allende en Chile, socialista atrozmente asesinado. En una síntesis de lo que hemos vivido, Cuba y Nicaragua lograron procesos de segunda independencia económica y revoluciones con perfil socialista. Nuestra Liga Internacional, que nace en 2001, surge en pleno auge de las resistencias antineoliberales contra las mentiras del libre mercado y la economía global para la prosperidad de la humanidad, farsas que muy pronto se cayeron, con el mismo fin de intensificar el saqueo y el despojo de territorios originales de extraordinarias ricas tierras, aguas, bosques, selvas, desiertos y subsuelos, la sobreexplotación de mujeres y hombres de los pueblos. Desde la caída del muro de Berlín, crearon como, como nuestro nuevo Satán, el narcotráfico. Los primeros promotores del mismo son los propios Estados Unidos, que forma parte de la nueva estrategia de guerra. La resistencia, donde estamos los capítulos de nuestra Liga Internacional, ha sido muy intensa. Podemos declarar que ha sido derrotado gran parte del programa neoliberal con las movilizaciones populares y expresiones políticas electorales. Las mismas han dado surgimiento a formaciones fundamentalmente socialdemócratas que no se plantean la revolución, la transformación revolucionaria socialista. Hay gran resistencia de organizaciones y nuestros movimientos por nuestros derechos. Hay gran parte de identidad socialista comunista, pero en nuestra autocrítica reconocemos que estamos en la dispersión, estamos lejos de consolidar una alternativa política que construya nuestro fin del inevitable futuro socialista de la humanidad. Estamos en la crisis estructural del sistema capitalista ante la desaceleración de la economía, los excesos en la generación de la riqueza que no produce bienes ni servicios, la especulación financiera, la usura de los amos del gran dinero, la explotación de la fuerza de trabajo obrera en crisis, lo que lleva al imperialismo yanqui a una decadencia, pero que nos pone en un peligroso momento, no solo para la lucha revolucionaria socialista, para toda la humanidad y para el planeta. Pues esto ha provocado la polarización y reorganización de los más reaccionarios, que resurgen sus descomposiciones de clasismo extremo, fascismo, racismo y supremacismo. Abiertamente buscan la sobreexplotación de los pueblos y de los territorios y recursos naturales, no solo a través de políticas socioeconómicas, sino militares. Están dispuestos a invadir, desestabilizar e incluso cometer genocidios como el que se comete contra el pueblo palestino y utilizar el arsenal nuclear de muerte. Es imprescindible e indispensable el fortalecimiento de las luchas de resistencia en nuestra América Latina, y estamos haciendo el esfuerzo, más aún, de nuestra Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. Estamos haciendo un esfuerzo, pero autocríticamente vamos despacio. Estamos en el continente donde está este imperio cuya dominación ha sido de la más atroz de la humanidad. Es muy importante que dirección y capítulos de nuestra Liga Internacional de Lucha de los Pueblos promover el fortalecimiento estratégico. Saludos desde donde defendemos territorios, derecho a la vivienda, al trabajo,
derecho a la salud, a la educación, defensa de las libertades fundamentales. Buscamos y luchamos por nuestros desaparecidos, justicia para nuestros caídos que fueron ejecutados extrajudicialmente, libertad a nuestros presos políticos, José Alejandro Ochoa Valencia y Francisco Arzate, presos en Querétaro, México. La revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, sino en el corazón para vivir de ella. Ernesto Che Guevara. Vivan los 25 años de la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. ¡Viva! Muchas gracias. Thank you very Thank you much. very much. Muchas gracias, compañero Pablo. Era un inspirado oración sobre el saqueo del imperialismo y más que nada sobre la resistencia valiente de la gente en Latinoamérica y del Caribe. Entonces, para nuestro tercer pondiente, vamos a seguir con lo que antiimperialistas llaman a lo que los primeros imperialistas quieren hacer. Los compañeros del imperialismo estadounidense estamos orgullosos de decir que ILPS ha podido construir resistencia del pueblo. En el Reino Unido tenemos a nuestro compañero Norman, que está representando a Reino Unido. Hola, con lo que se relaciona con Europa, vamos a tener lo de que es el crisis de... Disculpa. Cortes a los beneficios básicos y el lento crecimiento económico, los salarios estancados, los programas del bienestar social y que crea una ola xenofobia y políticas extremas de derecha que atribuyen a causas de estos problemas de trabajadores y de migrantes y refugiados. La Unión Europea y Gran Bretaña busca aumentar drásticamente el gasto militar. Europa tiene como objetivo invertir 800.000 millones de euros en la infraestructura de defensa de Europa, mientras que Gran Bretaña planea aumentar el gasto de la defensa 3% del PIB. Con el recrudecimiento de los rivales imperialistas, en la actualidad, Europa busca una mayor autonomía estratégica y al mismo tiempo continúa aliándose con el imperialismo estadounidense contra las amenazas de China y Rusia. Europa ha avanzado en su mayor parte paso a paso alineada con el imperialismo estadounidense. Tras la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos de la posguerra se integraron en el bloque imperialista liderado por Estados Unidos contra el bloque socialista liderado por la Unión Soviética y la República Popular China. Esta integración de la posguerra se puede observar con la adopción del Plan Marshall. Superficialmente, una ayuda brindada por Estados Unidos para impulsar la recuperación tras la guerra, pero la realidad, un ejército de exportación de capital estadounidense para reconstruir las economías europeas de posguerra en términos favorables a la expansión de los intereses comerciales de Estados Unidos. Política y militarmente, los países de Europa se aliaron con Estados Unidos como miembros de la Organización de Trato de Atlántico Norte, OTAN, en 1949. Esto unió a los antiguos imperialistas de Europa bajo el liderazgo militar de Estados Unidos para contener y oponerse al socialismo de la Unión Soviética. El cambio del siglo
a participar Europa en el apoyo de los actos de agresión de Estados Unidos para el saqueo imperialista, si bien la Unión Soviética se había derrumbado en la década de 1990 y hubo una restauración capitalista en muchos antiguos miembros del bloqueo socialista. La OTAN siguió existiendo principalmente como un vehículo para el proyecto del poder estadounidense a nivel mundial. Los miembros europeos de la OTAN participan tanto como en la ocupación de Afganistán como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para Seguridad de la OTAN, como en la intervención de 2011 en Líbano. Europa se consolidó aún más económicamente dentro de la Unión Europea con la adopción de la del euro en 1999. La crisis financiera mundial del 2008 provocó una pérdida generalizada de puestos de trabajo y desempleos. Fue devastadora para la clase trabajadora tanto de Europa como de Estados Unidos, además de para las masas trabajadoras del Global Sur, pero también supongo una mayor integración de capitalistas monopolistas tanto de Europa como de Estados Unidos. Las economías de Estados Unidos y la Unión Europea son socios comerciales de inversión más importantes entre sí. La inversión total de Estados Unidos en la Unión Europea es 4 veces mayor que su inversión en Pacífico Asia, mientras que las inversiones de Unión Europea y Estados Unidos son 10 veces mayores que en India y China juntas. Sería demasiado fácil sugerir que Europa está más que dispuesta a permanecer en una posición subordinada a la política imperialista de Estados Unidos. Sin embargo, especialmente tras el Brexit, en el que el pueblo británico votó para una estrecha mayoría a favor de salir de la Unión Europea y las posteriores administraciones de Trump. Se observa un objeto de Europa de desarrollar una autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, mientras este último intenta salvaguardar su posición como hegemón global del sistema mundial imperialista. Se ha impuesto aranceles estadounidenses a los productos europeos de aluminio y acero, lo que provocó una represalia de Unión Europea con sus propios aranceles. También han habido retiradas unilateralmente de Estados Unidos de acuerdos multilaterales como el acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo de París sobre el cambio climático, además de la retirada de tropas estadounidenses de Alemania y Afganistán sin consultar a Europa para algunos de los sectores más retragados y reaccionarios de la clase dominante estadounidense. Europa no está pagando de su parte justa en relación con los compromisos estadounidenses con la región, mientras los responsables políticos europeos están perdiendo la fe en las supuestas garantías estadounidenses para una seguridad y bienestar. Por el momento, Europa sigue dependiendo de Estados Unidos como exportador de energía y para obtener sus necesidades militares. Esta dependencia motiva la búsqueda agresiva por parte de la Unión Europea de nuevos acuerdos de libre comercio, especialmente en minerías críticos que pueden utilizar para transición verde. Según las contradicciones entre los imperialistas estadounidenses y europeos son otra seña de la intensificación de la rivalidad interimperialista. Además, el declive de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos ya no puede garantizar la protección de las inversiones y las ganancias europeas, lo que obliga a los imperialistas europeos a desarrollar protecciones más sólidas independientes de Estados Unidos. Esto supone la ruina de la paz y la democracia genuinas, ya que ambos están unidos en la intensificación de la militarización y el gasto en armamento. Es más claro que nunca la necesidad de que los movimientos populares en Europa se unan y resistan al imperialismo. Y durante los últimos 25 años ha habido una resistencia vigorosa. Tras la desaparición de la Unión Soviética, hubo una afluencia de diferentes formaciones internacionales, desde organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas, donantes privados y agencias de la ONU que intentaron orientar las luchas de las masas hacia metas y objetivos más reformistas. Estas instituciones, en última instancia, sirvieron a los intereses del imperialismo porque no pudieron desafiar ni abordar las condiciones principales de la sociedad que
Saqueaba a las masas trabajadoras tanto en los países imperialistas como en los del Global Sur. Como única potencia mundial, Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados europeos, perdón, se embarcó en una misión para derrocar a cualquier gobierno que se resistiría a sus dictadores. Lanzó las guerras de agresión imperialistas más brutales contra Irak y Afganistán a principios de la década 2000. Sin embargo, la represión generó resistencia, ya que los movimientos populares de todo el mundo hicieron valer sus derechos democráticos para oponerse a las guerras. La guerra de Irak generó las mayores protestas civiles en Europa. Entre 1 y 2 millones de personas se manifestaron en Gran Bretaña, en la mayor manifestación de la historia, mientras que 3 millones salieron a las calles en Roma, en lo que sigue siendo la mayor manifestación contra la guerra de la historia. Fue a principios de la década 2000 cuando se fundó en Europa la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, ILPS, como respuesta a los flagrantes abusos de los derechos de los pueblos por parte de Estados Unidos. Es evidente que la ILPS nació de la crisis cada vez más grave del capitalismo monopolista. En 2001, más de 200 organizaciones de 38 países convocaron la primera Asamblea General de la ILPS y marcaron una distinción crucial con respecto a otras instituciones multilaterales reformistas que no alcanzaban la unidad política del antiimperialismo. La Liga contó con el respaldo de movimientos de liberación nacional en países como Filipinas, Palestina, Turquía y India, entre muchos otros, y sirvió como un espacio importante para que los antiimperialistas de diferentes luchas se unieran y se comunican entre sí en un amplio frente único antiimperialista. Los países europeos respondieron a la crisis financiera de 2008 un- con medidas de austeridad de diversa intensidad destinadas a recortar el gasto público en salud, educación y otros medios de apoyo social. En comparación con los Estados Unidos, Europa se distingue por utilizar una parte de la plusvalía obtenida en la explotación imperialista y la apropiación de las superganancias de los pueblos oprimidos de las colonias y semicolonias para algunos programas de bienestar social. Estos programas han sido sacados y recortados a favor de los capitalistas monopolistas en Europa. Estos ataques neoliberales han reducido a amplios sectores de la clase trabajadora a empleos mal remunerados, precarios y al desempleo total, ya que compiten entre sí por prestaciones sociales reducidas. Una vez más, estos recortes no son aceptados sin más. En toda Europa hubo protestas gran escala contra la imposición de medidas de austeridad junto con acciones más directas. El rechazo más drástico de esta situación fue el Brexit. Los bastiones más fuertes del Brexit fueron zonas industriales del Reino Unido que habían sido las más afectadas por la crisis financiera y la larga historia del neoliberalismo y su contratación desde Thatcher. A mediante media de la crisis se sigue devastado la clase trabajadora de Europa. Se ha producido un notable aumento a la influencia de las nacionalistas de derechas y los xenófobos que hacen campaña para difundir el odio y la ira contra los refugiados y los inmigrantes, particularmente después de la ola de refugiados que huyen de la Unión Europea desde Asia Occidental. Estos sentimientos ultranacionalistas son generados y respaldados por sectores del capitalista monopolista para ocultar las raíces capitalistas de la crisis y exacerbar los sectores más atrasados de la clase trabajadora contra los refugiados y los trabajadores migrantes. Si bien han sido algunas respuestas en última instancia, la izquierda política de Europa tal como existe actualmente, han sido hasta ahora incapaz de detener la progresión de estas negativas. Tanto Estados Unidos como Europa han sido los principales responsables de la crisis de los refugiados debido a su participación continuada en guerras imperialistas de agresión desde la guerra de Irak. A pesar de la crisis, los partidos proletarios dentro de los países europeos no han podido movilizar eficazmente a las masas para reformar un baluarte contra el reacción.
El auge de los partidos de extrema derecha en Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña es testimonio de esta debilidad. El paro general en Italia ha sido uno de los más fuertes acciones militantes atacando las oficinas de como israelíes como el Bitzis. Estados como Britania han metido activistas presos, proscribiendo sus organizaciones como terroristas y con el objetivo de represar aún más el movimiento Solidaridad de Palestina. Esto solo enseña los intereses que últimamente son protegidos por los capitalistas monopolistas de Europa. Fundamentalmente son antipueblo, antidemocrático y resultan violencias a donde movimientos y luchas han aumentado más fuerzas para provenir ataques vigorosos a su fundación. Europa es una región especial, es la cuna de nacimiento del capitalismo y el socialismo. Aquí en esta región reviven muchas contradicciones. Es la casa de muchas diásporas, parte de la Reserva Internacional Militar de Labor que el capital monopolista en Europa saquea super ganancias de ellos, migrando de las semicolonias a las tierras imperialistas como Europa para trabajar y para vivir como una clase baja de trabajadores extranjeros. La tarea para fuerzas democráticas y progresivas es atacar y ponerle una dificultad en las derechistas, en la retórica de derechista que se localiza la causa de la crisis imperialista sobre los trabajadores migrantes. Es este trabajo migrante con el trabajo de de los pueblos en los países anfitriones que producen el producto social que se les quita a los trabajadores por medios de los capitalistas monopolistas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Norwin. Muchas gracias, compañero Norwin, especialmente por dar resalto que ILPS se nació en un tiempo de guerra imperialista cuando se invadió Irak. Es un recuerdo que imperialismo significa guerra y que guerra es para terminar una alternativa que requiere fortalecer nuestras fuerzas en las colonias, pero también dentro de los países imperialistas. Cuando construimos las fundaciones de una amplia frente unida para soportar, apoyar a los movimientos de Palestina, un movimiento que es antiguerra, es ser antiimperialista, que está con raíces en contra de la dominación, del poder monopolista. Entonces, apreciamos a los compañeros de los centros imperialistas que comparten su análisis con nosotros. Entonces, compañeros, antes de continuar, necesito dar una revisión de que había un compañero que esperó que le llamáramos y disculpo de que él no mencioné su nombre. Él es un compañero que está en un movimiento muy importante en Bolivia, en la tierra de Bolívar. Ahorita es mi honor para introducir al compañero Bayo, el secretario general de capítulo ILPS de Bolivia.
parte de la historia antiimperialista y de los pueblos en lucha con Marada Bayo. Estamos muy emocionados para escucharte. Muy bien. Les decía, muchísimas gracias por la oportunidad y es un honor para el capítulo boliviano de la Liga de los Pueblos, de la Liga de la Lucha de los Pueblos, ser parte de este importante homenaje de los 25 años de la lucha antiimperialista. Desde acá en Bolivia nos encontramos en un proceso de resistencia y de movilización importante contra el gobierno derechista y pro embajada norteamericana de Rodrigo Paz. En esta oportunidad vale la pena y hemos querido aprovechar un poco de compartir algo de la experiencia de la lucha antiimperialista en nuestro país y creemos importante que en estos 25 años compartir un balance sobre el imperialismo y su arremetida en América Latina. La hegemonía como tal no solamente hace referencia al poderío económico y militar de un país, sino sobre todo a la capacidad de influencia política y legitimación de sus propias relaciones de dominación sobre otros países. Evidentemente, a finales del siglo XX, la hegemonía del imperialismo norteamericano empezó a resquebrajarse, no porque no tuviera poder, sino porque su propuesta política y económica dejaron de tener legitimidad para los pueblos, sobre todo en América Latina. Esta pérdida de hegemonía del imperialismo norteamericano ha tenido que ver con la suspensión ideológica del neoliberalismo por parte de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Los movimientos sociales y la izquierda latinoamericana del denominado progresismo capitalizaron este ascenso político que debilitó grandemente la hegemonía imperialista. Sin embargo, a pesar de este retroceso del imperialismo, el progresismo no ha sido capaz aún de destruir las decadentes relaciones de dominación y opresión para construir nuevas relaciones sociales en el orden establecido internacional. No ha sido capaz aún de cohesionarse en torno a una clara finalidad estratégica, el socialismo. El no haberse planteado la lucha por el socialismo en sus componentes estructural y superestructural y las limitaciones para comprenderlo han derivado en la funcionalización reformista de los proyectos políticos emergentes. Los procesos de transformación se fueron diluyendo entre las gestiones burocráticas, priorizando la estabilidad macroeconómica de sus economías antes que transformar la vida de la gente. La lucha y movilización popular fueron dejando paso a las ilusiones democratizantes del parlamentarismo burgués. Las transformaciones estructurales fueron perdiendo terreno ante la pesada maquinaria de la burocracia institucional y la legitimidad pasó a ser menos que la legalidad y se terminó por cambiar los símbolos, las formas y las denominaciones antes que cambiar el fondo y la sustancia del poder político y económico que determinan las relaciones de poder de la sociedad. Ahí para nosotros radica la necesaria autocrítica del progresismo latinoamericano del siglo XXI, que explica el porqué de tan súbitas caídas y retrocesos ante la arremetida del imperialismo, el porqué de no haber logrado constituir una sola agenda efectiva de lucha antiimperialista y finalmente del por qué hemos caído víctimas de nuestras propias limitaciones, pero a la vez en esta autocrítica nos permite identificar con claridad la táctica y estrategias imperialistas. El imperialismo se ha volcado a utilizar sus propias instituciones para la reconstrucción de su hegemonía, es decir, el derecho internacional, los organismos de gobernanza mundial, la economía internacional, la democracia representativa y las instituciones que sustentan el poder efectivo de los estados como las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación, la manipulación política a través de las plataformas digitales, de las redes sociales y, por supuesto, los sistemas judiciales. Es decir, el imperialismo está intentando desesperadamente reconstruir su hegemonía perdida y para ello siempre ha tenido dos opciones, la forma violenta y la forma, entre comillas, democrática. Sin embargo, la táctica que implementa para descabezar los procesos de transformación social hoy no han sido de guerras abiertas, sino las guerras de nueva generación,
y el reformismo político ha facilitado que muchos de los procesos de cambio terminen cayendo en la trampa del lawfare, impulsados por el imperialismo norteamericano en el caso de América Latina. Sin embargo, esta suerte de golpes judiciales no le alcanza al imperialismo, porque se sustentan en la construcción de una falsa legitimidad, de un liderazgo o hegemonía política artificiales, porque se construyen a partir de narrativas comunicacionales, a partir de postverdades y reinterpretaciones legales y jurídicas de instancias judiciales que han terminado siendo instrumentalizadas para la desestabilización. Esta arremetida regional del imperialismo en América Latina ha construido procesos políticos aparentes que no representan a las mayorías nacionales de los pueblos oprimidos. Ha impuesto en la mayoría de los casos gobiernos derechistas a punta de censura, desestabilización, golpes blandos y proscripciones, cuyo planteamiento político y fuente de legitimidad sigue siendo el viejo y conocido proyecto neoliberal: las privatizaciones y la entrega de la soberanía y los recursos naturales al capital transnacional. Esta pérdida de la vieja hegemonía del imperialismo unipolar y el proceso de reconfiguración de otros nuevos procesos hegemónicos efectivamente son transiciones o interregnos, como lo decía Gramsci, pero no son abstracciones indeterminadas, son correlaciones de fuerzas concretas, mucho más complejas, pero siguen siendo concretas. Es decir, el imperialismo de carne y hueso es el que se resiste a ceder su espacio de poder geopolítico y ante ello, para sostener estos nuevos regímenes de ultraderecha en América Latina, necesita cada vez más pasar a la arremetida fascista, guerrerista y de guerra comercial, como lo ha venido haciendo con Venezuela, con Cuba, con México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y por otro lado, el movimiento latinoamericano popular está en un proceso de reorganización política que necesariamente, a partir de las lecciones de la experiencia, tendrá que retomar programas de lucha que se orienten a plantear, esta vez sí, la transformación estructural del capitalismo para avanzar hacia nuevos horizontes civilizatorios con los cuales se pueda superar definitivamente al capitalismo decadente. Tendrá que repensar el progresismo y la izquierda latinoamericana la naturaleza de los instrumentos políticos y el debate sobre los partidos revolucionarios que necesita poner en pie para la toma del poder. Tendremos que volver a recordar que la justicia y el Estado tienen contenido de clase, no son instituciones ajenas al poder del capital, y tendremos también que volver a superar las ilusiones democrático-parlamentarias para dejar de considerar las elecciones parcializadas y antidemocráticas como los únicos espacios efectivos para la recuperación del poder político y económico. Pero lo fundamental, tendremos que corregir la limitada concepción nacional de nuestras luchas, muy acentuada en el socialismo del siglo XXI latinoamericano. Desde la izquierda tenemos que volver sin prejuicios a comprender que las luchas nacionales no podrán ser victoriosas si no las consideramos parte de la lucha fundamental y mayor contra el capitalismo mundial y el imperialismo. En otras palabras, debemos volver a abrazar el internacionalismo, pero no de palabra solamente, sino de acción y organización. Esto significa volcarse hacia la construcción de un espacio democrático y vinculante internacional, ese frente único antiimperialista que plantea durante todos estos años de lucha en la Liga de los Pueblos, que coordine y unifique todas las luchas revolucionarias y antiimperialistas y, sobre todo, sea capaz de construir la nueva agenda de lucha antiimperialista de nuestro tiempo. En esta tarea, la ILPS es un espacio fundamental para lograr este propósito en este 25 aniversario de lucha antiimperialista. Finalmente, lo que no se sabe de un interregno es cuál de los polos en disputa se impondrá, pero sí podemos estar seguros que sabemos identificar la lucha concreta que se desenvuelve en estos momentos de transición. O se impone el imperialismo reaccionario que se resiste salvajemente a desaparecer, amenazando llevarse a la humanidad entera a la barbarie, o se impone la victoria socialista de la lucha de los pueblos libres y soberanos del mundo. Muchas gracias, compañeros y camaradas.
Muchas gracias, compañero Bayo, por tu magnífico oración sobre nuestro fortalecimiento de nuestra lucha antiimperialista. Compañero Bayo ha enseñado de solo con un análisis dialéctico historial puede empujar un cambio en la sociedad al socialismo genuino. A fuerzas requiere que confrontamos las contradicciones de desarrollo y actuamos sobre las condiciones materiales. Muchas gracias al compañero Bayo de Bolivia. Compañeros, mientras concluimos, queremos hacer justicia a las presentaciones grandes que nuestros ponentes de las diferentes regiones de la ILPS y lo que se ha hecho definitivamente que lo que nuestros oponentes han dicho. La realidad moribunda, parasítico estado del imperialismo. Y en su crisis, imperialismo no ofrece desarrollo, estabilidad o paz, solo ofrece explotación intensificando, militarización, saqueo y guerra. Imperialismo estadounidense, como nuestros ponentes han explicado, solo quiere mantener su dominancia por medios de guerras, chantajes económicos, aunque su hegemonía está enfrentándose a contradicciones intensas y resistencia. Entonces, aún lo que se resalta más es esto. Los pueblos del mundo continúan de luchar en resistencia. De Filipinas hacia todo Asia, vemos la resistencia de los pueblos resistiendo ocupación militar, devastación del neoliberal, las guerras proxies en nombre de seguridad y desarrollo. En Latinoamérica nos recuerdan de la historia larga de los golpes de Estado respaldadas por Estados Unidos y el saqueo que las corporaciones multinacionales hacen, que lideran las violencias como las compañías United Fruit, que mantienen estas mentiras del mercado libre. Pero aunque esta violencia existe contra campesinas, mujeres, pueblos indígenas, minorías nacionales y jóvenes, continúa de crecer y por medios del norte global, los interimperialistas compañeros, como otros poderes occidentales, que participan en las explotaciones de los pueblos en los países anfitriones y en extranjero. Hay organizaciones de luchas sindicalistas, luchas de solidaridad internacional. La lucha contra el imperialismo continúa. ¿Por qué? Condiciones que producen explotación y opresión continúan, pero también la determinación de los pueblos para luchar y ganar. En nuestro 25 aniversario, el compañero José María Sison tomamos a pecho su llamada que cualquier antiguerra, antifascista movimiento genuino solo puede antiimperialista si busca confrontar las raíces de guerra radicalmente y no solamente sus síntomas. Entonces, como cerramos nuestro programa de hoy,
avisamos a todos que buscan a los futuros webinarios y eventos de nuestro aniversario 25 de ILPS, incluso parte 2 de esta serie webinario sobre nuestra discusión sobre los efectos y el desarrollo del imperialismo en Asia Occidental, en África y hasta en el número 1 fuerza terrorista en todo el mundo, en Estados Unidos. Y ahora que continuamos en el recordatorio, en memoria de estas luchas, vamos a transferirnos al siguiente evento, el aniversario del memorial de camarada Beltrán, quien ha liderado luchas de masas en Filipinas por medio de su participación con ILPS, la Liga Internacional de las Luchas de los Pueblos. Los compañeros aquí en Filipinas están conmemorando su memoria. La lucha sigue. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinario.